Lo primero que voy a decir es que el conflicto... ¿Hay institución sin conflicto? Se los voy a preguntar a ustedes. No. En el texto dice, el conflicto es inherente, está pegadito a la institución, ¿sí? En todas las instituciones hay conflictos. Inclusive en la familia hay conflicto. ¿Vieron esas familias que parecen ideales, no? Porque está todo organizado y hacemos así, hacemos allá. Bueno, ahí generalmente el conflicto aparece de manera sintomática, ¿sí? Sintomática como el síntoma, pensándolo desde el síntoma neurótico, ¿sí? Aparece quizá en síntomas en los niños. Les voy a contar un ejemplo. Uno escucha a veces padres ideales, ¿no? Que hablan, no, porque yo tengo una agenda donde anoto todas las actividades, mis hijos duermen en su cama, cada uno tiene su habitación, ellos se levantan, tienden la cama, se preparan los útiles, salen para la escuela, y uno dice, ¡wow! ¡Por Dios! En esta familia, en esta institución familia, no hay conflicto. Bueno, sí, a mí me pasa en el consultorio, bueno, queríamos consultar porque el más chiquito está en un proceso donde sufre de enuresis. Eso es un síntoma. ¿Qué pasa? ¿No? Enuresis es cuando no aguantan las ganas de ir al baño y se hacen. ¿No? Cuando no han logrado el control de esfínteres. ¿Sí? O lo han logrado y tienen una regresión. Eso es un síntoma, ¿no? O sea, hay conflicto, pero es un conflicto no puesto en palabras. Entonces lo sintomatiza el hijo o un miembro de la institución, familia, ¿sí? A veces aparecen en contracturas. Familia ideal, pero hay uno que vive con dolor de cabeza, ¿no? Entonces son todos conflictos no puestos en palabras. Siempre desde la psicología, desde el psicoanálisis, ¿qué pensamos? Bueno, lo ideal es que los conflictos se pongan en palabras, ¿no? Pero que no desaparezcan, que se hablen, que se puedan hablar, que se puedan identificar, que se puedan recortar. Bueno, en este texto, ya pensando en las instituciones, va a haber 4 posiciones referentes al conflicto por parte de la institución. La primera posición es cuando el conflicto es ignorado. No doy cuenta del conflicto o no me entero de los conflictos. Entonces, los actores institucionales toman esta posición a donde el conflicto no sucede, ¿sí? Conflicto ignorado no existe, no lo pongo en palabras, no sucede. ¿Qué les parece que pasará cuando tomo esta posición de ignorar el conflicto, de no enterarme? ¿Qué? No, evasiva es otra posición, es la que sigue, que es cuando me entero, pero no tomo acciones para resolverlo, ¿sí? Hay 2 posiciones, uno lo ignoro, no me entero, y la otra me entero, pero lo evado, ¿sí? Son las 2 graves, porque obviamente el conflicto estalla de alguna manera en la institución. ¿Cómo? Como escondido. Queda escondido, no queda puesto en palabras, ¿sí? Queda en lo latente. Cuando veamos el texto de Ulloa vamos a ver que la comunicación entre los actores institucionales es el radiopasillo. O sea, no es que no exista. Vamos a pensar en actores institucionales. Un directivo que desconoce los conflictos, ¿no? Y en esto estoy pensando en una entrevista que tuve con una directora, que yo le decía, pasa esto, esto, esto. Ah, no, yo no tengo idea de eso. Claro, bárbaro. Ella me decía que no tenía idea para no hacerse cargo. Pero la realidad es que yo mientras que me decía eso, decía, vos que sos la directora no tenés idea que está pasando esto, ¿no? Hablaba muy mal de ella. Por más que realmente no tenía idea, porque después de esta charla ella se acercó y trató de resolver algo de esta conflictiva. También hablaba muy mal de ella no tener idea, porque eran cosas que estaban sucediendo muy evidentes, no eran cosas chiquititas que, bueno, pasan de largo, porque uno no puede pretender que un directivo sepa todo. Bien, entonces hay 2 posiciones que son iguales de nocivas para una institución. La posición de ignorar el conflicto, no me enteré, no lo sé. Esta posición también puede ejercerse de parte de cualquier docente, ¿sí? Si yo soy docente y estoy en una institución y hay un conflicto que me compete
pero yo me coloco en una posición de, no me enteré, ni idea, o evado, eludo el conflicto, estoy en problemas, porque en algún momento voy a tener que tomar alguna posición o definir algo en referencia a esta cuestión, ¿sí? Bien, esas son las dos primeras posiciones. Y después habla de otras dos posiciones que, a mi entender, son un poquito más saludables a nivel institucional. Perdón, profe, Sí. ignorado y la otra era Que se elude, dice. La compañera dijo evade, ¿sí? La diferencia es que en una posición yo conozco el conflicto y en la otra no tengo conocimiento del conflicto, ¿sí? Suelo no enterarme de las cosas. Bien. La otra posición es cuando el conflicto se define, se recorta y con el solo hecho de definirlo desaparece o se disuelve, ¿sí? En ese mismo trabajo de definición. Es este trabajo que a veces hace o el equipo de orientación o el directivo, a donde entrevista a las personas que formaron parte de ese conflicto y puede lograr definir el conflicto. Y aunque no realice o no lleve a cabo ninguna acción, el conflicto ya con la entrevista, con la puesta en palabras, se disuelve, desaparece, ¿sí? Los actores necesitaban definir lo que les pasaba, hacer catarsis y se resuelve el conflicto, se disuelve, desaparece. Y la otra posición es la elaboración del conflicto. Cuando yo entrevisto a las partes, el conflicto se pone en palabras y se agregan soluciones, elaboraciones nuevas, ¿sí?, que se producen entre los actores institucionales a fin de resolver el conflicto. Obviamente esta es la más saludable de todas, ¿no? En una institución ideal tendría que pasar esto. No siempre sucede, obviamente. Nosotros acá tenemos el CAI, ¿sí?, a donde se trabajan esas cuestiones, ¿sí? La idea es que los conflictos lleguen a las autoridades, se pongan en palabras, se dialogue para producir una nueva elaboración de ese conflicto, nuevas miradas, negociaciones entre las partes con respecto al conflicto, ¿sí? Para que haya negociaciones tiene que haber partes representativas, ¿sí? Representantes de alumnos, representantes de directivos, representantes de docentes. Y entre todos se elabora ese conflicto y se busca una resolución que se deja por escrito y ahí se modifica la normativa, ¿sí? Bien, voy a